un poco estar acá adelante. Quería leer algo que está en Lucas capítulo 11, a partir del versículo 1. Es algo que el Señor estuvo hablándome a mí, ¿no? Es algo como muy personal y la verdad que no sabía si compartirlo o no. Pero bueno, no tenía otra cosa en mi corazón que no era esto. Lucas capítulo 11, a partir del versículo 1. Vamos a leer eso. Lucas 11 dice, ¿se ve ahí? ¿Se ve? Sí. Una vez Jesús estaba orando en un lugar. Cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. Jesús les dijo, cuando oren, digan, Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos cada día el pan que necesitamos. Perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos han hecho mal. No nos expongas a la tentación. Esto así cortito, ¿no? Es como que introduce ahí Jesús el Padre Nuestro. Y me gusta porque los discípulos, ¿se imaginan a los discípulos con Jesús? Caminando todos los días con Jesús, hablando todos los días con Jesús, comiendo todos los días con Jesús. Y los discípulos veían a Jesús hacer grandes cosas, ¿no? Milagros, señales. Y esta es la primera vez y la única vez, por lo menos que está registrada, que los discípulos le piden a Jesús que les enseñe algo, ¿no? ¿Qué le dicen? Señor, enséñanos a qué. Yo si hubiese sido uno de los discípulos, hubiese dicho, Señor, enséñame, no sé, a sanar enfermos, a multiplicar el agua en vino, no sé, me lleno de plata. Enséñame a caminar sobre el agua. Enséñame a resucitar un muerto, no sé. Se me hubiesen ocurrido tantas cosas que le hubiese dicho a Jesús y sin embargo vienen sus discípulos y le dice, Señor, enséñame a orar. Entonces evidentemente había algo en la vida de Jesús que demostraba que todo eso que él hacía, todas las señales, todos los milagros, todas las revelaciones, todas las cosas extraordinarias, venían de un lugar, partían desde una base. ¿Cuál era esa base? Señor, vemos todo lo que haces, pero entendemos que todo eso viene de algo. Hay algo que vos haces que es el puntapié para todo lo que estamos viendo. ¿Qué es? Y nosotros vemos que vos orás. Nosotros vemos que vos te apartás y orás y estás horas orando. Te apartás y te vas y cada momento que vos podés, te vas y buscás la presencia de papá. Y sabemos que eso es algo que tenemos que aprender. Señor, necesitamos que nos enseñes a tener esa intimidad con el Padre. ¿Cómo haces? Evidentemente había algo en Jesús que le demostraba que, no, esto es porque Él estuvo toda la noche orando. Y los discípulos querían eso. Por eso le dice, Señor, enséñanos a orar. Vemos en vos la oración no como algo que vos hacés, vemos la oración en vos como un estilo de vida. La oración como un estilo de vida era lo que veían en Jesús y los discípulos querían eso. Y le dicen, Señor, enséñanos. Y Jesús no necesitaba que le pidan, porque de hecho los rabí en ese momento, los maestros, era una costumbre que tenían de enseñarles una oración a sus alumnos, ¿no? Porque miren que dice, así como Juan enseñó a sus discípulos, los rabinos en ese momento tenían como costumbre, bueno, si quieren orar, hagan esta oración, y les enseñaban una oración, ¿no? Pero los discípulos decían, no es una oración que vos haces, no es algo que vos tenés. Nosotros vemos que vos orás no como una actividad, no como algo que tenés que enseñar. Nosotros vemos que la oración en tu vida es un estilo de vida.
la oración como un estilo de vida. ¿Cuántos tienen la oración como un estilo de vida? Yo generalmente me veo a mí mismo en lo cotidiano, ¿no? Orando em, por, por cosas, orando, ¿cómo lo digo? Orando de forma reaccionaria, ¿no? Orando de forma reaccionaria en el sentido de pasa algo y yo como reacción, bueno, oro por esto, ¿no? Y siempre estoy como que atajando las pelotas con oraciones, ¿no? Se enfermó alguien, bueno, vamos a orar por sanidad. Me quedé sin trabajo, bueno, vamos a orar para que tenga un trabajo. Me siento mal, bueno, vamos a orar para que Dios me dé paz y me dé de su gozo, ¿no? Siempre estamos como reaccionando a las situaciones. Y no está mal, de hecho, debemos hacerlo. Tiene que estar en nosotros poder reaccionar ante las situaciones con una oración. Pero el Señor me decía, quiero que la oración no sea simplemente algo reaccionar, no quiero que reacciones simplemente, sino que la oración sea un estilo de vida en vos, que vos vivas orando, ¿no? Como decía Carlito recién, que podamos orar en todo momento y no simplemente orando ante una situación o orando, no sé, por los alimentos, ¿no? Que las oraciones no sean simplemente reacciones, que deberían serlo, pero que no sea simplemente eso, sino que la oración en nosotros sea un estilo de vida. ¿Me siguen? Porque Jesús, cada momento que tenía, cada oportunidad que tenía, cada ocasión que él tenía, incluso si no la tenía, la buscaba, se apartaba, se iba, se separaba de todo el mundo y decía, no, yo necesito pasar tiempo con el papá, necesito tener tiempo de intimidad con Dios, necesito buscarlo a solas, lo necesito. Ustedes espérenme acá que yo voy a orar toda la noche, no se duerman, ya vengo. Y los discípulos, ¿qué hacían? Se dormían. Pero él necesitaba tener, y a partir de esos momentos de intimidad, a partir de esos momentos de oración, es que él después manifestaba todo lo que el Padre tenía para él. ¿Por qué? Porque él no se cansaba de buscarlo. Y me asombra cómo a mí me cuesta tanto buscar a Padre en oración, me cuesta. Si uno me pregunta hoy, ¿qué te gusta hacer? Yo le digo, y la verdad que me gusta mirar películas, me gusta ver fútbol, me gusta jugar al fútbol con mi hijo, no sé, me gusta escuchar música, me gusta tocar música, ¿no? ¿Qué les gusta a ustedes? ¿Qué les gusta? ¿Qué les gusta hacer? ¿Eh? Comer asado, sí, comer asado, esa es buena. Comer asado, ¿qué más les gusta hacer? Tomar mate, también a mí me gusta tomar mate. Yo me imagino qué pasaría si mi respuesta a esa pregunta, ¿qué te gusta hacer? Y a mí me gusta orar, a mí me gusta buscar a Dios. Yo no veo la hora de llegar a mi casa y encerrarme en la habitación y buscar al Padre. ¿Qué te gusta hacer? No, a mí me encanta pasar momentos con papá. Me gustaría que esa sea mi respuesta, pero la verdad que hoy no sé si lo es. Y no es que no me guste orar, pero reconozco que no está en mi top 3 por lo menos. Y yo digo, bueno, Señor, quiero que mi respuesta a esa pregunta, ¿qué te gusta hacer? No, a mí me encanta encerrarme y orar y buscar la presencia de Dios. Imagínense qué distinta sería nuestra vida, qué distinta sería la sociedad en la que vivimos, el ambiente que nos rodea. Qué distinto sería si la respuesta a la pregunta ¿qué te gusta? Fuese, a mí me gusta buscar a Dios en intimidad. No, entonces el Señor acá les muestra una oración y les muestra lo que conocemos como el Padre Nuestro y en otro evangelio que también les muestra el Padre Nuestro es en Mateo 6, versículo 5. Creo que es cortito, lo voy a compartir.
Esto ya hace bastante tiempo lo compartí y el Señor ayer lo traía de nuevo a mi corazón y bueno, sentí de compartirlo de nuevo, pero es algo que ya compartí en otro momento y dice Mateo 6:5. Cuando ustedes oren, no sean como los hipócritas a quienes les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, para que la gente los vea. Les aseguro que con eso ya tienen su premio. Pero tú cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre, ¿en qué? En secreto. Y tu Padre que ve lo que haces en secreto, te dará tu premio. Dice, no hagan como los hipócritas o como la gente que les gusta que los vean, que hacen todo en público y hacen todo a los gritos y hacen todo para que la gente diga, wow, cómo ora este tipo, cómo le gusta servir a Dios, ¿no? Qué espiritual que es. ¿No vieron que muchas veces hay gente que está todo el tiempo publicándose, ¿no? A sí mismo y para que lo vean y publican reels y fotos, miren cómo Dios me usa, ¿no? Todo el tiempo están... Y no digo que esté mal, no digo que esté mal, de hecho no está mal, pero bueno, acá Jesús nos dice, todo lo que hagas, hacelo en secreto, porque lo que haces es para tu Padre que ve en lo secreto. Y dice, pero tú cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre en secreto. Cuando ores, entra en tu cuarto y cierra la puerta. ¿Cuántos tienen la posibilidad de orar así, no? ¿Cuántos aprovechan de encerrarse en un cuarto y orar? ¿Cuántos lo hacen? ¿Cuántos pueden hacerlo? ¿Lo hacen? ¿Sí? Es un privilegio que tenemos de poder. Yo, bueno, ahora vivo en una casa media chica, pero aprovecho cuando todos están durmiendo y me siento en el sillón o ahí en el piso del living y aprovecho ese momento de paz, que están todos dormidos. Ese es mi cuarto, esa es mi habitación, ¿no? Pero puede ser ahí, puede ser no sé, en el baño, puede ser en el auto, puede ser en cualquier lado, puede ser en la cama. ¿Cuántos oran acostados? ¿No? Bien, allá los más jóvenes. ¿Por qué será? Antes decía, no, ¿cómo voy a orar acostado? Es como una falta de respeto. Aparte, me quedo dormido orando, es como una falta de respeto, ¿no? Pero después dije, ¿y por qué no? En vez de acostarme mirando el celular, ¿por qué no acostarme orando y quedarme dormido? ¿Cuánto les gusta cuando tenían hijos chicos y que su hijo se quede dormido en sus brazos? Qué lindo que es, ¿no? Entonces, ¿por qué no quedarme dormido orando, no? Debe ser algo... Prefiero quedarme dormido orando que quedarme dormido, no sé, mirando el celular. Y dice, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre. Busquemos esos momentos de intimidad con papá. Busquemos esos momentos de oración. Y me gusta esto lo que había compartido, que la palabra, cuando ores, entra en tu cuarto. La palabra cuarto en el griego es una palabra muy particular, porque es la palabra tameion o tameion. No sé si se acuerdan. ¿Se acuerdan? ¿Qué significaba esta palabra? ¿Alguno se acuerda? ¿No? Esta palabra significa despensa. ¿Sí? Jesús le dice, cuando tú ores, entra ¿en tu qué? En tu despensa. ¿Y por qué dice entra en tu despensa? Qué raro, ¿no? Lugar de alimentos, muy bien, lugar donde se guardan alimentos. Busqué la palabra tameion a ver si siempre se traducía como cuarto o digo, evidentemente se traduce en algún lugar como despensa o como algo así. Y aparece de nuevo en Lucas 12:24 que dice, fíjense en los cuervos, no siembran ni cosechan ni tienen granero ni troje, sin embargo Dios les da de comer. ¿Cuánto más valen ustedes que las aves?
Y ahí aparece de nuevo la palabra que se traduce como cuarto o tameyon, que dice, no tienen granero. Esa es la misma palabra que usa Jesús, granero, despensa, cuarto. Cuando ustedes entren en su granero, en su despensa, ahí dice, oren. ¿Y por qué dice cuando entren en su granero, oren? El granero, la despensa, ¿no? Como decía recién Banshee, es una habitación en el cual se guardaban los alimentos, ¿no? Se almacenaban alimentos para comer en el futuro, ¿no? Ahí era como la provisión para el futuro. Se construían grandes graneros, grandes despensas, y ahí guardaban alimentos, guardaban granos, y esa era su provisión para el futuro, ¿no? Para cuando haya hambre, bueno, acá tenemos una provisión, como hizo José en Egipto, ¿no? Que aprovisionó mucho trigo, entonces en los momentos de escasez vivían de eso que ya habían guardado en el pasado. Entonces Jesús dice, mirando estos grandes graneros, estas construcciones, decía, bueno, ustedes cuando entren ahí en esos graneros, en esa despensa, aprovisionense de oración. Ahí ustedes guardan los alimentos que le van a hacer de provisión para el futuro, pero que su provisión para el futuro, que su provisión para los momentos de escasez no sea simplemente alimentos, no sea simplemente bienes materiales, que su provisión para el futuro sea momentos de oración con el Padre. Eso es lo que ustedes los va a proveer en los momentos de escasez en el futuro. Nuestra provisión para el futuro tienen que ser los momentos de intimidad con Dios. Esa va a ser nuestra provisión. Por eso dice, cuando entren en su cuarto, cuando entren en su granero, llenen esos graneros no de alimentos, no de dinero, no de riquezas, no de ropa. Llénenlos de momentos. Y no dice que está mal hacerlo, no dice que está mal aprovisionarse, no dice que está mal, no sé, ahorrar plata o invertir. Está bien, pero que su principal fuente de provisión para el futuro sean momentos en la presencia de Dios. Y esos momentos en la presencia de Dios que ustedes acumulen van a ser su provisión en los momentos de escasez. Por eso dice Dios, llénense de esos momentos. Esos momentos son los que ustedes los van a salvar en el futuro. Entonces, en el futuro, cuando ustedes pasen por una situación en la cual van a tener que reaccionar, como decía hoy, ¿no? Reaccionar orando, que esa reacción esté acompañada de un capital de oración que fueron acumulando, para que en esos momentos puedan atravesar esa situación mejor, más fácil. No digo que si no oramos con anterioridad y de repente nos pasa algo y oramos, Dios no nos va a contestar. No, seguramente que Dios nos contesta. Pero qué lindo que es llegar a esas situaciones con un capital acumulado. ¿Me siguen? Yo me acuerdo cuando me compré mi primer auto, estaba de novio con Juli, y nos compramos un auto entre los dos. Y me acuerdo que mi suegra que está acá me decía, si vos tenés un auto, el auto en algún momento te va a romper o le vas a tener que arreglar algo, ¿no? Entonces, todos los meses agarrá un poquitito de plata y la guardás, todos los meses. ¿No? Entonces, en el momento que se te rompe el auto, ¿qué pasa? Tenés plata para arreglarlo, ¿no? O sea, es bastante lógico. Y yo a veces lo hago y a veces no, pero no, a veces me pasó que me rompió el auto y lo tuve que arreglar y no había guardado plata. ¿Y qué hice? ¿Lo dejé ahí tirado? No, lo tuve que arreglar igual. ¿Y qué hice? Bueno, saqué los repuestos, me endeudé con la tarjeta de crédito para comprar todos los repuestos, conté todas las moneditas para pagarle la mano de obra al mecánico, ¿no? ¿Qué pasa si yo llego a ese momento con plata ahorrada? Voy al mecánico, ¿no? Es como que, tomá, arreglalo, no pasa nada. O sea, llega el momento y yo voy a tener que reaccionar de la misma forma. De una forma tengo plata acumulada y me es más fácil,
De la otra forma lo resuelvo, pero bueno, me va a costar más y me voy a endeudar. ¿Se entiende? Qué lindo que es llegar a los momentos en los cuales tenemos que accionar y tener capital acumulado. ¿Qué capital? Momentos en la presencia de Dios. ¿Se dan cuenta? Vamos a reaccionar de la misma forma, solo que si tenemos momentos en su presencia, hay algo que va a ser distinto en nuestra vida, hay algo que vamos a poder encarar de la misma forma. Perdón, de la misma forma no, de una forma distinta, pero con un capital acumulado en la presencia de Dios, que eso va a ser como algo que nos va a dar mayor, no sé, como mayor fuerza, ¿no? Mayor autoridad ante una situación. Y no significa que si no oramos antes Dios no nos va a contestar, pero ese capital acumulado en nuestras vidas nos va a ayudar a pasarlo más fácil. En Lucas 18:1, acá está hablando Jesús otra vez de la oración, ¿no? Y dice Lucas 18:1, Jesús les contó una parábola para enseñarles que debían orar siempre. ¿Cuándo debían orar? ¿Y cómo? Sin desanimarse. Les dijo, había en un pueblo un juez que ni temía a Dios ni respetaba a los hombres. En el mismo pueblo había también una viuda que tenía un pleito y que fue al juez a pedirle justicia contra su adversario. Durante mucho tiempo el juez no quiso atenderla, pero después pensó, aunque ni temo a Dios ni respeto a los hombres, sin embargo, como esta viuda no deja de molestarme, la voy a defender, para que no siga viniendo y acabe con mi paciencia. Y el Señor añadió, esto es lo que dijo el juez malo. Versículo 7, pues bien, ¿acaso Dios no defenderá también a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Los hará esperar? Les digo que los defenderá sin demora, pero cuando el Hijo del Hombre venga, ¿encontrará todavía fe en la tierra? Acá Jesús está hablando de la persistencia en la oración, ¿no? De orar sin cesar, de orar siempre, de orar sin desanimarnos, de orar todo el tiempo. Acá habla de una viuda que viene a un juez para que le haga justicia, y el juez dice que es un juez malo, que no teme a Dios ni nada, y dice que no le da bolilla, no le presta atención. Y sin embargo, en un momento dice, bueno, ya está, me cansaste, te voy a hacer justicia. Y obra en favor de esta persona. Y no dice acá Jesús que tenemos que orar y orar y orar y orar hasta que lo cansamos a Dios. No hace referencia a eso. Dice, es una comparación que hace como en contraposición, ¿no? Como cuando habla de ustedes siendo malos padres, vienen sus hijos y le piden un pan, ¿le van a dar una piedra? No. Bueno, si ustedes siendo malos le dan buenas cosas a sus hijos, cuánto más nuestro Padre que los ama le va a dar todo lo que piden. No, acá dice lo mismo. Si este juez siendo malo, aún siendo malo y no temiendo a Dios, hace justicia por esta persona, ¿cuánto más tu papá, que es tu juez, va a hacer justicia por vos si te ama tanto? ¿No? Entonces habla acá de una persistencia en la oración, de orar sin cansarnos, de orar todos los días. Y dice que esta viuda vino con mucho tiempo, no sé si eran años, que le venía pidiendo justicia a este juez, y el juez no hacía nada. Y en un momento le hizo justicia. Y me gusta porque dice que les digo que los defenderá sin demora, ¿no? Y está hablando de que esta persona estuvo años pidiéndole a este juez, y Jesús dice, bueno, Jesús capaz que se toma años en responderle, pero esa respuesta va a ser sin demora. Y a mí me mata eso porque justo ayer hablábamos, y Carlita me decía, los tiempos de Dios no son nuestros tiempos. Y Dios dice, bueno, yo te voy a contestar rápido, pero por ahí ese rápido de Dios son, no sé, 12 años en mi vida.
¿no? Y yo me desespero y busco y le pido y me desanimo porque no veo una respuesta. Sin embargo, Dios dice, no, tranquilo, que ya viene. Porque Dios está hablando acá no de la respuesta a la oración, sino de la perseverancia en la oración, que es un proceso en sí mismo. La perseverancia en la oración, la oración como un estilo de vida, no es algo que tenemos que hacer, es un proceso por el cual debemos pasar para obtener un resultado. ¿Qué resultado? Buscar más a Dios, depender más de Él, reconocer su voz, entender cuál es su voluntad. Ese es el resultado. No orar. Dios no quiere que oremos mucho para que aprendamos a orar mejor. Dios no quiere que oremos mucho para que, bueno, ahora sabes orar bien, a ver, sí, ahora orarás bien, listo, ahora te voy a dar lo que necesitas. No, a Dios no le interesan nuestras palabras. Dios quiere que pasemos por un proceso por el cual nosotros terminemos confiando en Él, conociendo más la persona de Jesús, buscando más de su presencia, reconociendo su voz, haciendo lo que Él nos dice. Todos esos son resultados de un proceso. ¿Cuál es el proceso? La oración, y la oración como un estilo de vida. La oración como un estilo de vida es un proceso para conocer a Jesús. No es un resultado en sí mismo, sino que es un proceso por el cual tenemos que pasar, yo creo que todos los días de nuestra vida. Me acuerdo cuando vinimos de Buenos Aires para acá, marzo del 2020, ¿no? Y vinimos con muchas expectativas y muchas cosas que le estábamos pidiendo a Dios. Vinimos creyéndole a Dios y vinimos también pidiéndole cosas a Dios, ¿no? Y de repente llegamos, marzo del 2020, ¿no? ¿Se acuerdan marzo del 2020? ¿Qué pasó? Todas esas expectativas, ¡pum!, se cayeron. Llegamos y a los 7 días, pandemia, nadie sale de la casa, nadie puede ni ir a comprar nada. Y dijimos, esperá, Señor, te creímos a vos y vinimos acá y ahora no podemos salir ni a la esquina. ¿Qué pasó con todo eso, no? Entonces empezamos con Juli a mirarnos las caras y dijimos, bueno, nos equivocamos, la verdad que nos mandamos cualquiera. Y todo eso empezó un proceso en nosotros. Y el Señor eventualmente fue respondiendo todas esas cosas que le pedimos, ¿no? Pero pasaron meses y hasta años hasta que Él nos respondiera todo eso, hasta que Él nos diera eso que le estábamos pidiendo. Algunas cosas ni nos respondió, ¿no? Pero bueno, no importa. Pero no, todo eso fue un proceso en el cual nosotros pasamos y que cambió nuestra relación con Dios, cambió nuestra dependencia de Él, cambió nuestro punto de vista de lo que Dios quería para nosotros. Y nosotros decíamos, bueno, oramos y Dios nos va a dar. Y orábamos y Dios no hacía nada. Y Dios no era que quería que oremos más o que oremos mejor. Él quería pasarnos por ese proceso de oración, ese proceso de oración como estilo de vida, no para que oremos mejor, sino para que aprendamos a depender más de Él. Y muchas veces aprendemos cosas que Dios nos muestra, aprendemos cosas que Dios nos da y decimos, Señor, gracias por esto que nos diste, ahora lo entiendo, ¿no? Entiendo lo que Dios hizo en mi vida y sé que Dios es fiel porque no me va a dejar faltar nada. Y al día siguiente nos pasa algo similar y ya nos olvidamos. Y Dios dice, no, espera, tenés que pasar por el proceso de nuevo porque nos cuesta entender lo que Dios tiene para nosotros. Entonces, la oración como un estilo de vida es un proceso por el cual el Señor quiere que pasemos. Y si esa oración como estilo de vida se hace real en nosotros y podemos responder a la pregunta, ¿qué te gusta hacer? A mí me gusta pasar tiempo con Dios. Les aseguro que cosas impresionantes van a empezar a pasar en su vida. Cuando le damos el primer lugar a la búsqueda del Señor, a buscarlo en intimidad, a buscarlo en oración, cosas tremendas pasan a nuestro alrededor, con la gente que nos rodea.
Dios empieza a cambiarnos de tal manera que empezamos a caminar en su voluntad y cosas tremendas empiezan a pasar en el ambiente. Entonces, lo único que quería decirles, esto bastante sencillo, es que podamos tener la oración, que podamos adquirir la oración no como algo que tenemos que hacer. No, ahora tengo que sentarme a ver. Me sonó la alarma, sí, me toca orar, como si fuese un Duolingo, no sé. Que la oración sea un estilo de vida, que la oración sea, necesito pasar tiempo con papá, lo necesito. A mí todavía no me pasa, me cuesta, pero quiero llegar ahí, estoy en esa búsqueda. Entonces necesitamos que la oración sea algo persistente, algo de siempre, de todos los días, el mayor tiempo posible. Busquemos de Él, busquemos de su palabra, busquemos de su persona, busquemos su presencia. No nos cansemos. Habla acá de una búsqueda incansable. Dice que por años esta mujer venía y le pedía justicia al juez y el juez decía, no le daba bolilla y no se cansaba y no se cansaba y persistió. Tiene que haber una persistencia en esa búsqueda. No sé si quieren pasar los músicos, ya vamos terminando. Quería terminar leyendo Lucas, capítulo 1, a partir del versículo 5. Con respecto a esto de la persistencia en la oración, de no cansarnos, quería contraponer este versículo que dice, en el tiempo en que Herodes, el rey del país de los judíos, vivía un sacerdote llamado Zacarías, perteneciente al turno de Abías. Su esposa, llamada Isabel, descendía de Aarón. Los dos eran justos delante de Dios y obedecían los mandatos y leyes del Señor de manera intachable, ¿no? Este era un sacerdote y su esposa, que eran buena gente, eran justos, dice. Pero no tenían hijos, porque Isabel era estéril. Además, los dos eran ya muy ancianos. Un día, en que el grupo sacerdotal de Zacarías le tocó el turno de oficiar delante de Dios, según era costumbre entre los sacerdotes, le tocó en suerte a Zacarías entrar en el santuario del templo del Señor para quemar incienso. Mientras se quemaba el incienso, todo el pueblo estaba orando afuera. En esto se le apareció a Zacarías un ángel del Señor, de pie al lado derecho del altar del incienso. Al ver al ángel, Zacarías se quedó sorprendido y lleno de miedo. Me gusta esta escena, ¿no? Entonces tenemos a Zacarías, un sacerdote que era justo, que era bueno, que hacía lo correcto delante de Dios. Y era un hombre anciano, muy anciano. Y con su esposa no podían tener hijos. Imagínense cuántos años no deben haber estado pidiéndole a Dios un hijo. ¿Cuántos años? Así que eran muy ancianos. Muchos años. Y esta es la parte que me gusta. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no tengas miedo, porque Dios ha oído tu oración. Tu esposa Isabel te va a dar un hijo, a que le pondrás por nombre Juan. Y yo me imagino a Dios diciendo, tranquilo, que ya viene, ¿no? Y me gusta, lo quería poner en contraposición con lo que habla de buscar sin cesar. Porque me gusta que esta palabra, Dios ha oído tu oración, en el original, en el griego, es una expresión que dice, no es que Dios ha oído, es Dios está oyendo. Dios está oyendo en este momento tu oración. Y en otras partes, esta misma expresión, en otros versículos, se traduce como será oído, ¿no? Entonces, es un verbo que está continuamente, sería como en un presente continuo, ¿no? Dios oyó tu oración, Dios está oyendo tu oración y Dios va a oír tu oración. Y esto me llama la atención porque las oraciones que llegan a la presencia de Dios son oraciones que están continuamente siendo oídas por el Padre. Continuamente. Y nosotros por ahí oramos algo y no vemos respuesta.
Y oramos y no vemos respuesta y decimos, ya está, y nos olvidamos. Y esa oración, el Padre dice, no, yo la estoy escuchando todo el tiempo. Y yo no me olvido de lo que vos me pediste. Y vos por ahí te olvidaste, vos por ahí te frustraste, vos por ahí dijiste, no debe ser la voluntad de Dios, pero el Señor dice, yo no me olvido de lo que me pediste. Nos pasó con Juli cuando vinimos, que al principio orábamos y en un momento ya nos olvidamos y empezamos a orar por otras cosas. Y sin embargo, en un momento Dios nos respondió eso que nosotros ya nos habíamos olvidado. Porque cuando las oraciones llegan a su presencia, Él nos dice, tranquilo que yo acá la tengo en modo repetición, yo no me olvido, yo estoy continuamente escuchando eso que vos ya te olvidaste, eso que vos ya te frustraste, yo estoy continuamente escuchándola. Y yo te voy a responder rápido, pero ese rápido mío para vos por ahí te toma unos años, pero tranquilo, porque yo estoy escuchando continuamente eso que vos me pedís. Yo los invito a ponerse de pie.